Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy vengo con unas mini compritas de una tienda que quizá algunas de ustedes conozcan, que es tienda 3B. Hoy fui a hacer unos envíos a Correos de México y la verdad que me queda muy cerquita, tengo que pasar por donde está esa tienda. Y como la vez pasada que me di una vuelta a la tienda, vi una lonchera de unicornio y dije voy a entrar, si está es que era para mí, para un proyecto que se me metió en la cabeza, y si no está pues no, si estaba ahorita les voy a compartir eso, pero me encontré con unas cosas muy lindas que son poquitas pero se las quiero compartir por si ustedes tienen esta tienda cerca, ahorita están saliendo en esa tienda y puedan adquirirlas. Próximamente les voy a estar compartiendo un video de una carpeta con la temática de lindo y querido de Prichos. Ahorita no he estado subiendo videos continuamente de tutoriales y todo eso, y no por ello no estoy trabajando, chicas. Saben que me han estado haciendo muchos pedidos, algunos de ellos ni siquiera subo video porque son cosas que ya no me permiten por tiempos grabar, editar y subirlo, pero esa carpeta sí se las quiero compartir para que si ustedes tienen material todavía de esa colección pues puedan llevar a cabo algo bonito. Y bueno, miren, pues si quieren ver esas cositas que compré, pues quédense y vamos a comenzar. Y miren, pues empezamos con la lonchera que les comento que vi la vez pasada. Había dos diseños, pero a mí en lo personal este fue el que más me gustó. Déjenme quitarle la envoltura para podérselas mostrar mejor. Y miren, esta es totalmente metálica. El unicornio se me hizo con unos colores súper dulces, muy tierno. Y miren, la agarraderita es así, trae este diseño, aquí nos dice Unicorn Style. Y aquí trae lo que es su broche o su bisagra. Y por dentro pues es súper sencilla, es así. Pero yo lo quiero para hacer un álbumcito o un proyecto muy lindo y que vaya en esta loncherita. O sea, que este sea el contenedor del álbum y del proyecto que traigo en mente. Entonces que lo aproveché. La vez pasada ya la había yo visto junto con el otro diseño, pero en esa ocasión no iba preparada para el gasto. Y dije, si la vuelvo a encontrar, súper bien. Esa vez estaba en 50 pesos y ahora que regresé estaba en 42. O sea que tuve suerte y pues ya era para mí. Miren, por aquí abajo nos dice como que esta es la marca Best Trading. Y pues la verdad que me gustó mucho. Les digo que los colores están muy bonitos. Me encantó. Otra cosa que me traje y que maneja más o menos algo parecido así como en Prichos, pero es en esta tienda, porque generalmente, o me he dado cuenta las pocas veces que he ido, que llegan como lotes de cosas, pero como si fueran de cierta colección. En este caso es de este gato que es como unicornio porque trae su cuernito, y hay varias cosas de este gatito. Y estas son unas bolsas reutilizables de plástico, contiene 2 piezas, pero miren, la verdad que me llamaron un montón la atención y me la traje porque pienso hacer un álbum utilizando esto en la portada. Déjenme destaparlo y miren el costo. El costo por las 2 bolsas es de 15 pesos. Y miren, la bolsita es plástica, pero no de un plástico ligero y muy suave, sino es un plástico un tanto rígido y como duro, por así decirlo. Y en la parte de arriba trae esa especie de cierre Ziploc.
Entonces aquí lo que tengo pensado es meter una tarjetita porque vean, el diseño del gatito está súper bonito y viene por ambas caras el mismo diseño. Entonces para que no se transparente, a lo mejor sería cuestión de meter una tarjeta o incluso papel decorado de fondo. Por ejemplo, ahorita pues yo voy a meter este pedazo de papel que de decorado no tiene nada, pero que lo que quiero hacer es mostrarles mi idea, cómo es que yo lo tengo como medio pensado, porque la idea es igual y cortar el papel para que nos tape la parte de atrás, pero por aquí pues ponerle lentejuelitas, incluso aquí a lo mejor otra imagen que haga armonía con el diseño del gato, que está súper bonito y que ahí dice miau, y por la parte de atrás también viene el mismo diseño. Entonces incluso a lo mejor ya estoy ideando algo muy padre. Tengo un buen de cosas en mente y de proyectos pendientes, pero se los voy a estar compartiendo poco a poco, ya verán. Y este fue uno de ellos. La verdad que lo quise comprar porque a esa tienda no voy regularmente, y como me lo dijo una chica que estaba ahí, si uno no compra las cosas en el momento, pues pasa muy parecido que como con Prichos, e incluso aquí con mayor frecuencia porque es una tienda como más pequeña, ¿no? Entonces pues hay que aprovechar eso, y me traje estas bolsitas que están muy novedosas, la verdad me gustaron muchísimo. Esto pues para la cocina, por ejemplo, también estaría súper práctico y súper bien para guardar. Por ejemplo, vean aquí, trae dulces o gomitas, no sé, para guardar de repente esos poquitos de cosas que nos quedan en la cocina. Están súper prácticas, y 2 por 15 pesos. E igual como en Prichos, también está este pastillero, pero con la temática, les digo, de esta, bueno, aquí es una gatita porque incluso hasta trae su faldita y trae hasta su cola de unicornio. Dice aquí recupérate pronto, entonces me encantó, me la traje, y el costo aquí fue de 19 pesos del pastillero. Lo voy a destapar. Y miren, pues el diseño por dentro es exactamente igual que los de Prichos. De este lado vienen 6 contenedores cuadrados y de este lado vienen 4 rectangulares. Incluso aquí sí viene en español, y aquí nos dice mañana, tarde, mediodía y noche. Y de este lado viene día 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces está súper bonito y la verdad que el diseño me encantó. Me gustó mucho la gatita unicornio, y pues me traje este pastillero. Otra cosa que me traje fue este soporte que costó 14 pesos. También les digo, pues todo es de esta colección. Vamos a abrirlo, es con este gatito. Y miren, pues aquí tenemos el soporte que es de silicón. Aquí podemos ver la capita de silicón. Es esto. Y viene pegado en el soporte. El soporte es de esta manera. Miren. Se abre así. Queda extendido de esta manera. Con este mecanismo. Para que lo agarren de aquí. Yo sinceramente no lo voy a utilizar para el celular. Lo compré básicamente por el silicón de la gatita. Porque como quiero hacer algo con eso que compré, pues obviamente esto lo quiero despegar para darle uso, y pues quizá esto, si en algún momento deseo usarlo para otra cosa, me va a servir, porque pues se puede despegar esto de aquí y no hay problema, nos sirve para otra cosa este soporte, que es una herramienta que a lo mejor en su momento le doy otro uso. Entonces me traje este diseño. Había muchos otros diseños del gatito, e incluso había muchos destapadores con este diseño. Los destapadores no me los traje porque no había forma, se iban a ver muy mal si yo los alteraba para utilizarlos como embellecedores. Entonces nada más me traje este, y me traje otro diseño también de gatito. Me traje otro igual a este, y me traje este otro, que pues el mecanismo es el mismo que ya les mostré, nada más que el diseño, véanlo, es diferente. Y pues había todavía otros 2 diseños, me parece que otros 2 diseños más, pero dije no, este en realidad el rosa fue el que más me gustó, de hecho por eso me traje otro, y porque aparte estos sirven muy bien para adornar proyectos y cosas así.
Y pues chicas, este fue un video muy breve, pero les quise compartir esto porque sé que a muchas les gustan este tipo de cositas y el pasarnos de repente estos tips de pueden encontrar esto en tal lado para sus manualidades. Y les digo que hay más cositas en cuanto a esto, más diseños. Hay latitas cuadradas como las que maneja Prichos y están en 19 pesos. Pero bueno chicas, cuídense mucho. El día de hoy es viernes 13, por la noche vamos a tener live con esa temática de creatividad. Así que si ustedes quieren escuchar un poquito y participar un poquito acerca de lo que es creatividad, pues en la noche, a las 8 de la noche, nos estaremos viendo aquí en el canal. Cuídense mucho y tengan un excelente y bonito fin de semana. Y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.